Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, que Él, Dios mismo, hecho en carne, vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, nuestros pecados. Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, ha salvado nuestras almas. Pero también el Señor nos hace ver qué es el pecado, qué es lo que verdaderamente en nuestra vida ocasiona muchas de las veces esa libertad y la convertimos en libertinaje. El pecado, o sea, todo aquello que no le agrada a Él, todo lo malo que muchas de las veces se practica y se dice, no pasa nada en mi vida espiritual, no pasa nada, ¿verdad?, que esté pecando. Y se piensa, fíjense bien, pongan mucha atención, se piensa en que somos libres para hacer lo que queramos. Eso no es lo que enseña, ahorita vamos a ver poco a poco, vamos a ir pensando en el tema. Verdadera libertad o libertinaje. Se piensa que somos libres, ¿verdad?, para hacer lo que queramos hacer. Muchos realmente siguen practicando pecados en sus vidas, aún después de haber sido salvos. O sea, se sigue fornicando, se sigue adulterando, se siguen diciendo malas palabras y su misma conciencia los acusa. Esa es la realidad. La misma conciencia acusa de lo que se hace. ¿Por qué? Sencillo, porque el comportamiento no va de acuerdo a un verdadero hijo de Dios, a una verdadera hija de Dios, a un nacido de nuevo. Y se practica eso precisamente pensando que Dios es todo amor. Y esa es una de los grandes errores, ¿verdad? Sí, verdaderamente quiero decirles que Dios es todo amor, pero también es justicia. O sea, existen las dos cosas. No nos podemos ir al extremo nada más en pensar, Dios es todo amor y hago lo que quiero yo, como hijo de Dios, como hija de Dios, como un nacido de nuevo en Cristo. La santificación progresiva en nuestras vidas, amados hermanos, en Cristo, es necesaria. Después de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, perdón. La santificación es el correcto ejercicio, de la verdadera libertad en Cristo que usted tiene, que yo tengo. Es un ejercicio de la verdadera libertad, la santificación, nuestra santificación, apartarnos de lo malo, eso es. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación y no que se siga practicando el pecado que antes hacíamos, ¿verdad? Antes de conocerlo, eso no. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, para aquellos que anotan. Pues la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación. Es vuestra santificación. En el libro de Juan capítulo 8, versículos 31 al 37, fíjense bien en lo que Juan, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos 31 al 37. Dice la palabra del Señor así, hablando de la verdadera libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, nada más, aquellos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, lo que yo digo en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes permanecen en mi palabra y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, un pleonasmo, ¿verdad?, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es del pecado? Esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, dice el Señor Jesucristo, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. No haya cabido en vosotros. En otras palabras, no aceptan que están mal, ni hacen nada por cambiar de actitud. Muchos escuchan predicar, la palabra del Señor, lo que es verdaderamente la palabra del Señor, y se sienten ofendidos por la palabra del Señor. Eso es lo que le pasó a este tipo de gentes. Dice, mi palabra no hay cabida, ¿verdad?, en su corazón. Por eso es que quieren matarme. Pero es por lo mismo, amados hermanos, que se está cometiendo algún pecado o no quieren cambiar la vida que llevan. Es por eso mismo. Y cuando la Biblia los confronta, pues se ofenden. Eso es lo que pasaba en aquellas personas, en aquel tiempo, ¿verdad? Los que querían vivir como Dios agrada que vivamos verdaderamente. Pero pues también lo podemos ver hoy en día, ahora se repite lo mismo. Jesucristo, amados hermanos, es el único, no hay otro más dado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es el único que puede otorgar la verdadera libertad. Amén. Es el único, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nadie más, ni por obras, hermanos. La verdadera libertad en Cristo provoca en el nacido de nuevo, saben usted, como iglesia, un compromiso con Jesucristo en todos los aspectos de su vida. Eso es lo que implica. Se refleja una madurez en Cristo, una manera de pensar distinta. La vida en Cristo realmente no es pasiva. No es decir, creo en Cristo y ya, no, es dinámica. Es algo que yo tengo que demostrarlo. Es dinámica nuestra fe en Cristo Jesús, practicando la verdad, no solamente diciendo lo que se debe de hacer, sino haciéndolo. Nosotros también debemos de hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos tienen muchísimo conocimiento, ¿verdad?, de la palabra? Dentro de la teología, mucho conocimiento, mucho, demasiado. Pero, ¿qué tanto se practica ese conocimiento de la palabra del Señor? Podemos conocer demasiado, pero no es tanto eso. Nos ayuda, sí, pero es practicarlo. Si decimos que nos vamos a amar unos a los otros y nos estamos odiando, no es una práctica. Practicar la palabra del Señor nos lleva a verdaderamente tener, en primer lugar, nuestra santificación. Eso ténganlo muy en cuenta y en su mente. Cuando hay un esfuerzo por vivir la santidad que Dios quiere de nuestra vida, eso es, fíjense bien, eso es una libertad auténtica que usted tiene en Cristo Jesús. Cuando usted se esfuerza por vivir la santidad que Dios quiere a través de su palabra. En Romanos capítulo 6, versículo 22, abran su Biblia, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 22. Voy a leer lo que dice así la palabra del Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, ¿qué? La vida eterna. Fíjense bien, hermanos. Si no hay santificación, no se tendrá vida eterna. ¿Está claro en el versículo? Tenéis por vuestro fruto. Ya hemos sido rescatados del pecado, hermanos. Ya somos siervos de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Ya estamos en esa posición. Pero si no hay como fruto la santificación, no vamos a tener la vida eterna. Porque la vida eterna es como fin de vuestra
santificación. Se tiene que trabajar en todo tiempo sobre nuestra santificación. Reconocer en dónde le fallamos a Dios. Reconocer en dónde le fallamos a Dios. Todos le fallamos a Dios, de una u otra manera. Todos, hermanos. Todos entramos aquí. Dice la palabra del Señor que si alguno se cree digno, justo delante de Dios, pues se engaña a sí mismo. Todos le fallamos a Dios, de alguna o de otra manera. Reconocer en dónde le fallamos a Dios, hermanos, y enderezar eso que está torcido. Enderezarlo con la gracia del Señor. El Señor nos da la fortaleza para ir cambiando de actitudes, ir cambiando nuestros pensamientos, ir cambiando nuestro carácter también que tenemos, ir cambiando nuestra manera de desenvolvernos en este mundo lleno de pecado y de maldad. ¿Qué obras malas hacía usted antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Lo pregunto. ¿Qué obras malas hacía antes de conocer al Señor Jesucristo? Posiblemente vivía en borracheras. Posiblemente era usted un drogadicto. Posiblemente robaba, mentía a cada rato, fornicaba, o probablemente adulteraba, ¿verdad? ¿Qué no decirlo? Hacía cosas a escondidas de los demás antes de conocer al Señor Jesucristo. Eso es lo que algunos practicaban, ¿verdad? O practicábamos. O era un idólatra, posiblemente. No lo sé. Hay infinidad de cosas, ¿verdad? Cosas malas, obras malas que hacían los hermanos antes de conocer. Por eso, con gran seguridad el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Y el Señor me librará, o sea, rescatará, me sacará de toda obra que mala. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18. El Señor me librará, me rescatará, me sacará de toda obra mala. Toda obra mala, o sea, todo pecado, todo aquello que no le agrada a Dios. Y sigue diciendo, y me preservará para su reino celestial. ¿Sí? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 también nos habla acerca de la libertad que tenemos, hermanos, en Cristo. Libertad de la esclavitud del pecado. Esa es la libertad que tenemos en Él. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice así la palabra del Señor. El cual nos ha librado de la potestad. Aquí significa del control, en el griego, ¿verdad? Exousias. Significa del control, de la influencia, de la fuerza, ¿de qué? De las tinieblas. De ahí el Señor nos ha rescatado, hermanos. Nos ha librado de la influencia, del control, de la fuerza, de las tinieblas. Eso es lo que hacía el pecado. O sea, las fuerzas de las tinieblas nos tenían controlados antes de conocer al Señor Jesucristo. Nos tenían dominados siempre a hacer el mal, a cometer los errores, a cometer el pecado. Nos orillaban a eso automáticamente. Nos tenían atados, ¿verdad? Esas tinieblas. Tenía el pecado influencia sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra voluntad, antes de conocer al Señor Jesucristo. Sigue diciendo el texto, y trasladado, fíjense bien, en el original significa llevar lejos. O sea, estábamos en esclavitud del pecado de las tinieblas, pero el Señor nos ha trasladado. Aleluya. Nos ha cambiado de posición, hermanos, al reino de su amado Hijo.
Ahora estamos allí en el reino de su amado Hijo, por su gracia. O sea, que ya no tenemos por qué vivir practicando el pecado. Ya no tenemos un porqué. Hemos sido quitados de la potestad de las tinieblas y hemos sido cambiados al reino de Jesucristo por su gracia y su misericordia solamente. Para vivir en santidad, hermanos. En esa posición nuestro Señor nos coloca. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Abran sus Biblias, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor así: el cual se dio a sí mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo. ¿Cuál es el presente siglo? ¿Qué es? El mundo. O sea, Él nos libra del mundo, las cosas que están en el mundo. Del presente siglo malo. Aquí la palabra malo viene del griego poneros, o sea, dañino. Fíjense bien, dañino, maligno y malvado. ¿Cómo es el mundo? Es dañino para su vida espiritual. Usted que verdaderamente ha sido libertado del pecado, es dañino al mundo. Las cosas que ofrece el mundo es pura maldad. Infinidad de cosas, ¿verdad?, que ofrece el mundo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, sigue diciendo el texto y termina, concluye con esto. Hoy existen sistemas que gobiernan al mundo entero, en todas las naciones, encabezados por Satanás. Hay leyes que se rigen, que de una u otra manera conllevan hacia el pecado y aprueban las leyes para cometer pecado. Llevan realmente a un descontrol en todos los sentidos, hermanos, e incitan a muchísimas personas a pecar en contra de las leyes establecidas por nuestro Dios. Esto es la palabra de Dios. Lo más triste es que muchos cristianos caen en este tipo de sistemas, o se sienten confundidos. Fíjense, mira hasta dónde se llega. Confundidos, dicen: ¿será pecado hacer tal acción? ¿Será pecado hacer tal cosa? ¿Por qué? Porque ya hay una confusión. Y esos sistemas es lo que se encarga y son controlados por Satanás para confundir al pueblo de Dios, aquel pueblo que ha sido lavado y rescatado de las tinieblas y ha sido trasladado a la luz admirable de Jesucristo. Amén. ¿Será pecado hacer tal acción? Y luego dicen: es que todos lo hacen, todos lo practican, ¿será pecado? Y entonces, ¿para qué están las leyes escritas? Estas leyes que Dios ha dejado, la palabra de Dios. Dios nos ha dado salvación y permitamos, hermanos, en todo tiempo que la palabra del Señor rija verdaderamente. No solamente que sea un punto doctrinal de nosotros, sino que verdaderamente sea una regla, que esto rija nuestras vidas. La palabra verdadera. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es el fin de haber sido rescatados del pecado? O sea, el Señor nos rescata, ¿pero qué? ¿Para qué? Romanos capítulo 6, versículo 18. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo. Y libertados ¿de qué? Del pecado, cual nos tenía esclavos a Él. Si recuerdan, antes de conocer al Señor, ya no obedeciendo, ¿verdad?, no mostrando sumisión al pecado, ¿verdad? Hemos sido rescatados del pecado. Vinisteis
a ser, ¿qué? Siervos. Fíjense bien, aquí la palabra siervo es esclavo. Antes éramos esclavos del pecado, sí, pero ahora hemos sido libertados del pecado y vinisteis a ser siervos. O sea, usted y yo somos esclavos de Cristo. Amén. Esclavos. Escuchen el significado de esclavos. Fíjense, un esclavo se aplica a la persona que carece de libertad. ¿Sí o no? Ya no tiene libertad. Es un esclavo. Y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona. En otras palabras, es morir a usted mismo. Es morir a mí mismo. Y ser dominados de manera absoluta y permanente por el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Somos esclavos de Cristo. Nada que ver con el libertinaje, ¿verdad? De hacer lo que yo quiero hacer, nada que ver. Somos esclavos y estamos sumisos a lo que Dios diga a través de su palabra. ¿De qué somos esclavos? De la justicia. Somos siervos de la justicia. O sea, todo lo que concierne a practicar una vida santa, apartada completamente del mal. Eso es. Libertad no significa que se tenga licencia para convertirla en libertinaje. En Cristo Jesús debemos emplear nuestra libertad, verdadera libertad, responsablemente para servir por amor a aquel que nos ha rescatado, los unos a los otros. Libertad no significa licencia, fíjense bien, para juzgar, para criticar, para difamar o levantar falso testimonio. Eso no significa libertad. Libertad tampoco significa facultad de hacer arbitrariamente nuestra voluntad, tampoco significa. Libertad no significa poder para desafiar autoridades y alterar normas. Libertad no significa permiso para desobedecer los principios bíblicos. Libertad no significa tener una vida de autocomplacencia. Libertad no significa oportunidad para participar en los placeres del mundo. Existen dos extremos en el cristianismo, ¿verdad? Dos extremos. Uno es el legalismo y otro es el libertinaje. Son dos extremos. Legalismo y libertinaje. Lo mejor de estos dos extremos, bueno, es tener un buen equilibrio espiritual, hermanos. Eso es. Tener un buen equilibrio espiritual. ¿Qué es lo que existe hoy en la iglesia? El yo pienso, el yo creo, ¿vale? Subjetivismo. Cada quien interpreta a su manera, cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Muy bien, tenemos libre albedrío, pero de todo hemos de dar cuentas delante de Dios. Tú puedes hacer lo que quieras, sí, haz lo que quiera. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero al final del tiempo, cuando